¿Y si el límite entre la vida y la muerte no fuera un fin definitivo, sino simplemente una puerta a un océano cósmico inexplorado? ¿Y si la conciencia, lejos de disolverse en el vacío, se embarcara en su viaje más profundo? Durante siglos, la humanidad ha luchado con el gran desenlace, la transición definitiva. Sin embargo, existe un conocimiento, transcrito en pergamino hace más de 1200 años, que se consideró demasiado potente, demasiado liberador, para llegar alguna vez a las masas. Un manuscrito susurrado en voz baja, sus enseñanzas capaces de desmantelar imperios construidos sobre el miedo y la ignorancia. Esta noche, desvelamos estos textos olvidados. Viajaremos a través del enigmático paisaje, descrito en una obra tan profunda, que ha sido deliberadamente ocultada a la vista común. Prepárate para enfrentar no solo los misterios del más allá, sino la arquitectura misma de tu propia conciencia. No estamos hablando solo de un más allá teórico. Hablamos de una navegación precisa, paso a paso. Travs de los 49 días posteriores al último aliento, un crisol, una prueba, un pasaje luminoso hacia la liberación definitiva o la perpetuación. Si los ecos de la sabiduría ancestral te llaman, si anhelas una verdad que transforma la realidad, acércate. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y únete a nuestra peregrinación al corazón de lo prohibido, el Bardo Zoro, menudo erróneamente etiquetado como una simple guía para los difuntos. Es en realidad un profundo tratado sobre la conciencia misma. Es uno de los textos prohibidos más potentes, resguardado durante siglos en los monasterios recónditos del Tíbet, y su mera existencia desafía el pensamiento convencional. No se trata de una reliquia polvorienta para eruditos. Is a manual viviente, un acto de sabiduría ancestral radical, un eco de una época en la que el velo entre los mundos era mucho más tenue. Sus enseñanzas se sumergen en los misterios ocultos del flujo mental, trazando las corrientes precisas de pensamiento y emoción que persisten más allá del último aliento. Y si esta sabiduría ancestral no se trata solo de morir, sino de vivir con profunda intencionalidad, y si el viaje a través de los estados del bardo, esas fases de transición entre vidas, fuera una metáfora, un modelo para el despertar espiritual que podemos emprender ahora mismo, el texto habla de visiones luminosas de Didads y Rekundas, y Budas dichosos, no como entidades externas, sino como proyecciones de nuestro propio karma y comprensión acumulados. Es un llamado a la alquimia interior, una transformación del miedo en comprensión, de la ilusión en iluminación espiritual. Postula que nuestra conciencia, impulsada por una misteriosa energía cósmica, navega por estos paisajes, eligiendo su próximo destino. Pero para navegarlos eficazmente en la muerte, primero hay que dominarlos en vida. Esto no es simplemente un mapa del más allá, es un espejo que refleja los territorios no manifestados dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos preparamos entonces para un viaje tan vital, tan definitivo, cuyo éxito determina la esencia misma de nuestra próxima existencia? Prepararse, mi buscador, es comprender que el gran teatro del bardo no es un mero espectáculo póstumo, sino un currículo viviente que resuena en cada respiración consciente. El susurro ancestral de Sabadoria afirma que las lecciones aprendidas en el destello de la existencia cotidiana se convierten en los puntos cardinales para navegar esos 49 días luminosos en un periodo no de olvido, sino de revelación intensa. Imagina si quieres un crisol de transición donde se refinan los elementos crudos de tu ser, una profunda prueba orquestada por la propia estructura del cosmos. Durante este pasaje, el velo se adelgaza hasta convertirse en una gasa casi imperceptible, revelando misterios ocultos de tu propia naturaleza más profunda, no como fenómenos externos, sino como emanaciones de tu indómita corriente mental. Este no es un viaje pasivo, es una interacción activa con las mismas energías que constituyen la realidad en los textos prohibidos. Susurrados a lo largo de generaciones en lenguas olvidadas, no son solo mapas del más allá, son planos para una alquimia interior radical. Instruyen sobre cómo transmutar la información cruda de tu vida, tus apegos, tus aversiones, tus verdades más profundas, en una forma lo suficientemente flexible para la verdadera, ilumina, o espiritual. Se trata de reconocer la claridad luminosa que sustenta incluso las visiones más aterradoras. La energía cósmica que nos anima en vida se convierte en el combustible mismo de esta odisea post-mortem, una corriente guía que, si se comprende adecuadamente, puede conducir a la liberación. Sin embargo, muchos atraviesan este periodo crucial a la deriva, porque no practicaron esta navegación interior mientras aún estaban encarnados. Cada ano de los 49 días presenta un desafío distinto, una oportunidad única de reconocimiento o descenso, una prueba de voluntad y sabiduría. Y si las lecciones de estos días no estuvieran destinadas a aprenderse después de la muerte, sino a dominarse ahora,
para asegurar la perdurabilidad de la calidad misma de nuestra conciencia? Este viaje no se trata solo de lo que sucede cuando el corazón deja de latir. Se trata de cómo cultivamos nuestra conciencia, nuestro paisaje interior, aquí y ahora. Se trata de comprender que la gran ilusión que percibimos como realidad no es más que una sombra de verdades más profundas, esperando ser reveladas. La verdadera prueba comienza mucho antes del último aliento, en cada decisión, cada pensamiento, cada acto de despertar consciente. Se trata de reconocer las señales, los sutiles empujoncitos del universo, que nos guían hacia nuestro verdadero propósito espiritual. Pero ¿cuáles son estas señales? ¿Y cómo aprendemos a percibirlas verdaderamente en medio de la cacofonía del mundo despierto? Las respuestas, amigo mío, no están grabadas en grandes pronunciamientos, sino en la sutil trama de la existencia, a la espera de que un ojo entrenado por la sabiduría ancestral las perciba. Considera las antiguas tradiciones de sabiduría, a menudo codificadas en textos prohibidos, susurradas solo a quienes se consideran listos para afrontar la verdad radical del ser. Hablan del momento en que cesa la respiración, cuando los elementos groseros se disuelven y la conciencia, desnuda, se encuentra con la clara luz de la realidad. Este brillo cegador no es una mera metáfora, es la expresión pura y pura de la energía cósmica universal, la base misma de todo ser. Paramount es demasiado intensa, demasiado abrumadora, y retroceden, atraídos por la fuerza gravitacional de deseos y apegos insatisfechos. Pierden la singular oportunidad de la ilumina, o espiritual, de fundirse con la inmensidad. Los misterios ocultos no residen en qué es esta luz, sino en por qué tan pocos la reconocen. La capacidad de entregarse a esta irradiación suprema se cultiva a través de toda una vida de alquimia interior, una práctica deliberada de desmantelar el falso yo, de ver a través de los velos de la ilusión mientras aún se está inmerso en el sueño despierto. Es un proceso profundo de preparación del cuerpo, de agudización de la percepción, para que al caer el telón final, el reconocimiento sea instantáneo, un regreso a casa, en lugar de un vacío aterrador. ¿Cómo comenzamos entonces esta labor transformadora, esta alquimia viviente, que redefine nuestro destino más allá del umbral de la existencia? La clave, amigo mío, reside en comprender la arquitectura misma del miedo, pues es el maestro artesano de estas intrincadas ilusiones. Imagina una mente acostumbrada a lo tangible que de repente se enfrenta al vacío infinito, la pura expansión de la energía cósmica. Su reflejo inmediato es proyectar para tejer tapices familiares de imágenes, sonidos y seres queridos. Esto no es milicia, sino un intento desesperado de aferrarse a lo conocido, una prisión autoimpuesta de comodidad nacida de las ansiedades más profundas del ego. Los textos prohibidos, esos pergaminos arcanos de la sabiduría ancestral, a menudo describen estas construcciones mentales como deidades engañosas o cielos reconfortantes, trampas a medida diseñadas para los apegos más profundos del individuo. Son los velos finales ante la verdadera ilumina, o espiritual, el más astuto de los misterios ocultos, pues parecen salvación, pero son cadenas. Esta alquimia interior, este trabajo transformador, exige que reconozcamos estas proyecciones como lo que son, a miembros fantasmas de un ego moribundo. Nos pide cultivar un desapego radical, no para rechazar el amor, sino para trascender el miedo a su ausencia. Porque solo cuando la mente cesa su frenético tejido de falsas realidades, el alma puede ascender verdaderamente sin el obstáculo de sus propias creaciones. Pero ¿qué sucede cuando estas ilusiones se vuelven tan irresistibles, tan intrincadamente entrelazadas, que son indistinguibles de la realidad misma? Esta es la prueba definitiva, el crisol final del bardo en la sabiduría ancestral, susurrada a través de generaciones y consagrada en los textos prohibidos. Habla de reinos donde el anhelo insatisfecho del corazón se manifiesta como paraísos, y sus resentimientos más profundos, como infiernos. Considere el libro tibetano de los muertos un manual profundo para navegar por este mismo terreno. No describe demonios externos, sino más bien las emanaciones aterradoras o dichosas de la propia conciencia. Aquí sus miedos no abordados, sus deseos reprimidos, su propia definición de sí mismo, se coagulan en paisajes y seres tan sólidos como la tierra bajo sus pies. Esto no se trata solo de creencia, se trata de la estructura misma de ser moldeado por el residuo de una vida. El alma desprevenida podría confundir a un amante fantasma con la verdadera unión o un oasis resplandeciente con la salvación, enredándose aún más en una red de su propia creación. Estos misterios ocultos no nos son ocultados por algún sensor cósmico, sino por nuestra propia negativa a mirar hacia nuestro interior para realizar la dolorosa, pero liberadora alquimia interior. Mientras aún estamos encarnados,
pues en ese estado intermedio, la pura energía cósmica actúa como un espejo que refleja instantáneamente cada matiz de nuestro ser. Confundir el reflejo con el verdadero yo, aferrarse al espejismo, es retrasar la verdadera ilumina o espiritual para extender el ciclo del devenir. Es por eso que los maestros no hablan de conquistar la muerte, sino de conquistar el yo, antes de morir ampero. Y si el concepto mismo del yo fuera la ilusión más elaborada de todas, pero ¿y si el concepto mismo del yo fuera la más elaborada de las ilusiones? Pues es en este umbral, en el bardo de la realidad pura, donde la sabiduría ancestral nos advierte de la prueba definitiva a la disolución no solo de la forma, sino de la noción misma de un centro individual. Los misterios ocultos, velados en textos prohibidos de tradiciones tan diversas como el Yogján tibetano y las enseñanzas herméticas egipcias, hablan de un espejo sin reflejo, un punto cero donde la energía cósmica se revela en su esencia. MS desnuda. Aquí no hay apego posible, pues todo lo que creía ser se disuelve en partículas de luz, un retorno al vasto océano del que emergió la conciencia. La alquimia interior, practicada en la vida, es el único mapa hacia este territorio. Nos prepara para no retroceder del vacío que es plenitud, para no confundir la nada con la aniquilación. Muchos se pierden aquí, en el vértigo de la no existencia, aferrándose a remanentes de identidades pasadas, creando nuevos velos de ilusión. Pero quienes abrazan la disolución, encuentran la verdadera iluminación espiritual, la liberación de toda atadura. Es hora de reconocer el paisaje de la mente como una proyección vacía, un lienzo en el que el universo pinta sus formas transitorias. Sin embargo, esta entrega no es el fin, sino un portal, pues, ¿qué queda cuando el yo se desvanece? ¿Y cómo se relaciona esta esencia con la estructura del cosmos? ¿Qué queda cuando el yo se desvanece? ¿Y cómo se relaciona esta esencia con la estructura del cosmos? Aquí es donde se manifiesta el verdadero desafío. Incluso, tras vislumbrar la vasta e infinita falta de forma, la memoria celular, el eco de los apegos terrenales, atrae como un imán invisible. La sabiduría ancestral, codificada en símbolos y parábolas que han resistido la prueba del tiempo, describe este momento como el de la gran confusión. El alma, despojada de su ancla material, pero aún imbuida de patrones de afecto y posesión, intenta desesperadamente regresar. Busca la calidez familiar de los seres queridos, la seguridad de los muros familiares, la melodía de los lugares que una vez llamó hogar. Es una corriente irresistible, un espejismo de reencuentro que promete consuelo, pero en realidad es otra red de los misterios ocultos de la ilusión a los textos prohibidos de las antiguas escuelas esotéricas, susurrados en tiempos de persecución. Describen este anhelo de retorno como una etapa crítica. Es la trampa final del ego moribundo, un intento de reconstituir la forma desde el vacío. Esta resistencia no es solo una lucha contra lo inevitable, sino una ceguera ante la misma iluminación espiritual que aguarda. Cada intento de apego, cada pulso de anhelo por lo que fue, es una gota de energía cósmica invertida en una realidad que ya no existe, creando velos aún más densos. La alquimia interior, en este punto, ya no consiste en transmutar el plomo en oro, sino en desintegrar los últimos vestigios de un apego que insiste en manifestarse. Es hora de comprender que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino una frecuencia, una vibración que trasciende la materia. Pero ¿cómo liberarse de un amor que parece eterno, de un dolor que parece intrínseco a la propia existencia? Es en este umbral, tras la corriente del apego, que el alma encuentra su primera vision. La sabiduría ancestral nos advierte que son espejos, reflejos de la propia iluminación espiritual que yace latente en las profundidades del ser. Inicialmente, se manifiestan como seres de luz, formas etéreas, radiantes y pacíficas, que parecen reclamar un reconocimiento primordial. Son aspectos de tu conciencia superior que se extienden, una invitación silenciosa a la unidad. La alquimia interior, en ese momento, es la de la aceptación pura, la revelación de la verdad que siempre ha estado ahí. Sin embargo, si el alma no reconoce esta esencia reflejada de sí misma, si el velo del miedo y la culpa es demasiado denso para penetrarlo, la visión se distorsiona. Los misterios ocultos de la psique se proyectan. Esos seres de luz se transmutan en entidades aterradoras, demonios grotescos, gigantes de la sombra, no de una oscuridad externa, sino de la suya propia. Los textos prohibidos, como el bardo describen estas proyecciones como deidades iracundas, pero advierten que no son más que manifestaciones de la energía cósmica de la propia mente, distorsionada por la culpa y los miedos no resueltos. Cada rostro horroroso, cada grito desonante, es un eco de las propias sombras que exigen reconocimiento. Esta confrontación es el crisol final de la alquimia interior, donde la aceptación se convierte en la única moneda para transmutar el terror en liberación. La pregunta que queda es,
¿De dónde provienen realmente estas sombras? La respuesta reside en el velo más denso de la existencia, que la sabiduría antigua llama el gran espejo. No es un tribunal externo, un juicio divino, sino la Shima de la alquimia interior. El alma se ve entonces obligada a una retrospectiva ineludible, reviviendo cada palabra no dicha, cada pensamiento fugaz, cada acción consumada y, lo más crucial, experimentando cada una de ellas desde la perspectiva de los afectados. Imagina sentir el dolor que causaste, la alegría que inspiraste, la indiferencia que heriste, todo a través de los ojos de otro. Los textos prohibidos, como algunos fragmentos del libro egipcio de los muertos o ciertos pasajes del Zohar, eluden, pesaje del corazón, como una balanza interna, donde la balanza es la conciencia misma. No hay escondite, pues la propia energía cósmica que tejió tu vida revela cada hilo. Es en los misterios ocultos de este espejo donde comienza a florecer la verdadera iluminación. Spiritual, la sombra que viste antes, en la etapa de las deidades iracundas, era simplemente la proyección de un potencial sin resolver. Ahora en el espejo, te enfrentas a la realidad de lo que hiciste con ese potencial. Cada arrepentimiento, cada revelación de bondad olvidada, es un portal. Pero ¿qué sucede cuando el espejo se hace añicos? ¿Qué queda cuando tu propia historia es completamente diseccionada e internalizada? Cuando el espejo se hace añicos, lo que queda no es polvo, sino el peso cristalizado de las emociones. No es un juicio externo, sino el alma misma pesándose en la balanza de su ser. La culpa, el arrepentimiento, el apego viscoso a los hilos sueltos de la existencia no desaparecen en el éter, se convierten en semillas. La sabiduría antigua susurra que la calidad vibratoria de estas semillas determina el suelo en el que el alma germinará de nuevo. Si el remordimiento y el dolor son intensos, la alquimia interior del más allá, un misterio oculto para la mayoría, puede redirigir esta energía hacia esferas de experiencia más densas, vidas de mayor prueba, donde el karma no resuelto puede ser confrontado y transmutado. No es castigo, sino resonancia. Textos prohibidos, como el Bardo Todo, tibetano o el Libro de los Muertos, egipcio, describen estos estados del Tratamba como portales donde la mente, despojada del cuerpo, confronta sus propias creaciones. La energía cósmica no discrimina, simplemente refleja. La iluminación espiritual no se retrasa por decreto divino, sino por la densidad de la propia sombra del alma. Quienes parten con un corazón ligero, liberados de las ataduras de la culpa y el deseo, son los pocos que pueden elegir conscientemente el siguiente camino, o incluso disolverse en la unidad. Pero, ¿qué pasa con la gran mayoría, atrapada en la red de sus propias creaciones emocionales? ¿Qué sucede cuando el apego a un pasado sin resolver se convierte en el único faro que guía el camino de regreso? Es en este umbral, en el velo, diáfano entre lo que fue y lo que podría ser, donde se manifiesta la prueba final. La sabiduría ancestral habla de visiones. Estas no son castigos ni recompensas, sino proyecciones sutiles, el engaño final y más seductor del ego. El alma, cansada de la dolorosa introspección, se presenta ante un paraíso ilusorio en el reencuentro con seres queridos fallecidos, la realización de sueños incumplidos, la promesa de una vida sin dolor y un nuevo propósito. Estas son las visiones reconfortantes, los destellos de la próxima encarnación, entretejidos por la propia energía cósmica como un espejo de las aspiraciones más profundas e irresueltas. Muchos se sienten atraídos por este espejismo con la fuerza de un imán. Es aquí donde se revela el misterio oculto de la elección final. Si el alma, agotada o apegada, se entrega a estos paisajes oníricos, abrazándolos como realidad, es inmediatamente retraída, el olvido es el precio. La nueva vida comienza. El recuerdo del viaje anterior se disuelve como el rocío al sol y el ciclo se reafirma. Es una reencarnación inmediata, una zambullida en el río del olvido, impulsada por el deseo de consuelo. Pero, ¿y si existe la rara claridad, la alquimia interior que permite al alma discernir la ilusión? ¿Y si, incluso ante el más bello de los velos, reconoce la trampa del apego? Los textos prohibidos, de nuevo, repiten: no te aferres a la luz de la forma, pues no es más que un reflejo. La iluminación espiritual en este punto no es la búsqueda de una luz externa, sino el reconocimiento de que la verdadera luz reside en la propia conciencia, desprendida incluso de la visión de su propio paraíso. Pero, ¿por qué tal discernimiento, tal pureza de visión, se consideraría conocimiento prohibido? La sabiduría ancestral siempre ha sabido que el mayo poder no reside en la fuerza bruta, sino en controlar la narrativa, en moldear la percepción, y este conocimiento, el de un alma capaz de rechazar incluso los velos más bellos, representaba una fisura en el tejido mismo de la realidad controlada. Los textos prohibidos no fueron quemados ni ocultados por casualidad. Contenían
la clave de la alquimia interior que desmantelaría no solo las prisiones personales, sino también las estructuras que se alimentan de nuestro incesante reciclaje. Imaginen a los guardianes de los viejos paradigmas, aquellos que se benefician del inconsciente colectivo, de la energía cósmica canalizada para sostener sus imperios ilusorios. Un alma verdaderamente liberada, quien ha alcanzado la iluminación espiritual trascendiendo el ciclo del apego, se convierte en una anomalía, un faro de libertad que amenaza el orden establecido. Los misterios ocultos fueron sellados, precisamente, para que la mayoría nunca supiera que la puerta de salida no era la muerte, sino la conciencia desapegada. Y si el propósito de todo este ciclo de renacimiento no fuera solo el karma, sino el mantenimiento de un vasto campo energético sustentado por nuestras experiencias, y si la verdadera transgresión no fuera el pecado, sino el despertar completo que le espera, entonces, al alma que elige no seguir ninguno de los caminos conocidos, que no se aferra a la luz ni se entrega a la oscuridad, sino que simplemente es la misma amenaza de un juicio post-mortem, de la condenación eterna, o de un purgatorio sin fin. Fue la argamasa que construyó las catedrales del poder, los palacios del dogma. La sabiduría antigua, contenida en los misterios ocultos, siempre ha susurrado que el destino no es una sentencia divina emitida desde un trono distante, sino un intrincado tapiz, tejido con cada aliento consciente, con cada elección. Si la responsabilidad última reside en el alma, y no en un dios externo, o un mediador terrenal, entonces la estructura jerárquica que promete salvación o condenación se desmorona como un castillo de arena ante la marea de la verdad, en el miedo a lo desconocido, el pavor a la no existencia, la esperanza de un paraíso condicionado por el dogma. Estas son las cadenas que han atado la conciencia colectiva durante siglos. Quienes se arrogaron el derecho a interpretar la voluntad divina, transformaron la iluminación espiritual en un privilegio de unos pocos, en lugar de un derecho innato para todos, manteniendo al rebaño dentro de los límites de lo visible, lo permitido. Los textos prohibidos, aquellos que hablaban de la alquimia interior, como la verdadera transmutación del plomo de la ignorancia en el oro de la percepción, eran una amenaza directa para este monopolio de la verdad. Pues si cada ser es un canal directo de la energía cósmica, capaz de moldear su propia realidad sin intermediarios, ¿cuál sería entonces el propósito de las grandes instituciones que prometen el puente? La verdadera autonomía del alma no es solo una rebelión filosófica. Es un colapso sísmico del sistema. Pero si esta libertad es tan poderosa, si la verdad siempre ha estado a nuestro alcance, ¿por qué el alma, incluso ante el susurro de los misterios, duda en romper sus propias cadenas autoimpuestas? ¿O acaso el sistema de control opera de maneras aún más sutiles, incluso dentro de nosotros, disfrazado de virtud o sentido común? Pero ¿y si la ciencia misma, bastión de la racionalidad, susurra ahora verdades que evocan la sabiduría antigua? Asistimos a una confluencia donde lo místico y lo empírico se desvanecen. Las experiencias cercanas a la muerte, fenómenos documentados, muestran a individuos con una lucidez sin igual, incluso con inactividad cerebral, flotando fuera del cuerpo. ¿Cómo puede la conciencia persistir más allá de los límites físicos? Esta es una puerta a misterios ocultos, y la física cuántica, con sus extrañas leyes, desafía nuestra percepción de la realidad sólida. La observación que afecta al resultado, la no localidad, sugiere que la conciencia no es un mero epifenómeno cerebral, sino un elemento fundamental de la energía cósmica, capaz de interactuar con la realidad y moldearla. Como siempre, ha postulado la alquimia interior. Los textos prohibidos, antaño mitos, anticipan principios que la ciencia apenas ahora está desentrañando. Si la materia es menos sólida y la conciencia más fundamental, la iluminación espiritual deja de ser una abstracción y se convierte en una posibilidad palpable, un estado de coherencia con el tejido cósmico. La validación externa de la ciencia, incluso en sus inicios, impulsa nuestra búsqueda interior. Pero si la ciencia valida estos antiguos misterios, ¿qué nos dice esto sobre el velo que aún no se ha descorrido? Y si la clave siempre ha estado en el umbral de la percepción, esperando a que la realidad misma se doblegue y nos muestre el camino? Pero, ¿y si la clave siempre ha estado en el umbral de la percepción, esperando a que la realidad misma se doblegue y nos muestre el camino? La pregunta crucial, entonces, no es la existencia de estos misterios ocultos, sino por qué permanecemos ciegos a ellos. La sociedad, en su sutil arquitectura, erige un denso velo, nos aprisiona en un cautiverio dorado de gratificación inmediata, ruido constante y una búsqueda incesante de posesiones y validación externa. Es una distracción orquestada, una red de ilusiones tejida para mantenernos dormidos ante la verdad más profunda de la existencia, la finitud y la transición de la muerte. Esta alquimia interior, la transmutación del miedo en comprensión, se ve obstaculizada por una sobredosis de estímulos, por el consumismo que nos promete plenitud
con cada nueva adquisición, pero que en el fondo solo perpetúa un vacío existencial. Pensemos en los faraones egipcios, los chamanes de tribus antiguas, los monjes tibetanos que dedicaron toda su vida a prepararse para la muerte, viéndola no como un fin, sino como el gran paso. Comprendían que la sabiduría ancestral residía en alinearse con la energía cósmica, no en resistirse a la impermanencia. Nuestros textos prohibidos, desde Hermes Trismegisto hasta los gnósticos, siempre nos han advertido sobre la matriz de Maya, el mundo de ilusión que nos aprisiona. Nos llaman a despertar a la iluminación espiritual, a liberar nuestra conciencia de las ataduras del ego y la materia efímera. Pero ¿cómo podemos despertar cuando el mundo exterior grita más fuerte que el susurro del alma? La sociedad nos enseña a no morir, sino a ignorar la muerte, a huir de ella como una enfermedad, convirtiéndonos en presa fácil del miedo y lo desconocido. ¿Qué nos impide abrazar esta profunda metamorfosis? ¿Y qué sucede cuando la cortina de humo de la distracción comienza a disiparse y el umbral de una nueva percepción se revela no como en fin, sino como el verdadero comienzo? ¿Qué nos detiene? ¿El velo de la ignorancia autoimpuesta? ¿El miedo a la verdad desnuda? Pero cuando esta cortina de humo se desvanece, revela no un vacío, sino el verdadero escenario, donde la existencia nos invita a luchar por la conciencia. La vida, en esencia, no es solo un escenario sino un laboratorio, una cámara de alquimia interior donde nos forjamos y ponemos a prueba. Cada desafío, cada pérdida, cada momento de desesperación, no son obstáculos aleatorios, sino herramientas precisas para erosionar la roca áspera del ego, revelando el diamante del alma. La sabiduría ancestral, registrada en textos prohibidos como los papiros de Ani o los fragmentos de Nag Hammadi, siempre ha susurrado sobre esta gran prueba, un examen silencioso basado no en la memorización, sino en la experiencia, en cómo navegamos por las turbulentas corrientes de la impermanencia. Los misterios ocultos de la gnosis afirman que la verdadera iluminación espiritual no es un don otorgado, sino un logro ganado con esfuerzo mediante la transmutación del plomo en oro, del miedo en libertad. Debemos sintonizarnos con la energía cósmica, este pulso universal que nos conecta con el todo, para comprender que la prueba es el viaje mismo, la aceptación de que cada respiración es una oportunidad para despertar. La preparación no proviene de los libros, sino del horno de la experiencia, donde las viejas creencias se desintegran para dar paso al conocimiento directo e inmediato. Pero, ¿qué significa realmente superar esta prueba? ¿Y cuán profundo es el abismo que nos separa de la verdadera percepción de nuestra propia eternidad? Superar esta prueba no se trata de acumular méritos celestiales, sino de despojarse de las capas de ilusión que la vida misma teje a nuestro alrededor. Imagina la vida como una serie continua de bardos, pequeños umbrales de transición. Cada vez que una relación se disuelve, una carrera se desmorona o una crisis existencial sacude tus cimientos, no te enfrentas simplemente a un evento externo. Estás inmerso en un bardo terrenal, un purgatorio psicológico donde caen las máscaras y emergen las realidades internas. Los misterios ocultos de las tradiciones herméticas siempre han enseñado que la sombra de la muerte se cierne sobre todo apego, pues todo lo transitorio lleva en sí la semilla de su fin. Es en esta vulnerabilidad donde se produce la alquimia interior, transformando el dolor de la pérdida en el oro de la sabiduría ancestral. Los textos prohibidos, como fragmentos del libro egipcio de los muertos, no solo eran guías para el más allá, sino manuales de navegación para la existencia diaria, que describían los tribunales de la conciencia donde nos juzgamos a nosotros mismos. Nos instan a reconocer que la iluminación espiritual no aguarda nuestro último aliento. Se manifiesta en la capacidad de desprenderse de lo transitorio y alinearse con la energía cósmica. El pulso inmutable del universo, el abismo que nos separa de la eternidad no es temporal, sino perceptual. Un velo de malla que se disuelve cuando nos atrevemos a adentrarnos en las profundidades de nuestro propio ser. Pero ¿cómo se preparan los verdaderos iniciados para atravesar estos bardos cotidianos sin sucumbir al espejismo del miedo? Pero, ¿cómo se preparan los verdaderos iniciados para atravesar estos bardos cotidianos sin sucumbir al espejismo del miedo? La respuesta reside en la alquimia interior, en la transmutación de la experiencia mundana en el oro de la conciencia pura. Viven cada respiración como un ensayo para el gran desapego, cultivando una quietud que ve más allá de las formas transitorias. Los misterios ocultos, velados bajo el disfraz de las religiones exotéricas, siempre han apuntado a la ilusión de la permanencia. La sabiduría ancestral, codificada en símbolos y parábolas, enseña que con cada amanecer, el velo entre lo que fue y lo que será se vuelve más tenue, y la capacidad de fluir con esta impermanencia es la clave de la iluminación spiritual. Los textos prohibidos, a menudo quemados y silenciados por quienes temen el poder de la verdad, revelan ejercicios de desidentificación,
de observación del yo sin apego a las narrativas del ego, nos guían a reconocer que cada pérdida, cada ruptura, es una oportunidad para alinear nuestra esencia con la inmensidad de la energía cósmica, que no conoce límites ni posesiones. Es reconocer que la verdadera riqueza no reside en lo acumulado, sino en lo que se puede liberar sin dolor. Quienes se aferran ferozmente a las ilusiones de la materia, quienes construyen sus vidas sobre las arenas movedizas de las posesiones y el estatus, son quienes más temen al bardo, pues exige la entrega de todo lo que nunca fue verdaderamente suyo. Para ellos, la muerte no es solo un fin, sino un robo. Pero ¿qué les espera a quienes se niegan a ver la vida como un río que fluye constantemente? Quienes insisten en construir diques contra la corriente del tiempo, quienes resisten la corriente no encuentran refugio, solo la ilusión de control, que se disuelve en la tormenta. La verdadera riqueza no reside en lo acumulado, sino en lo que se puede liberar sin apego, abrazando el vacío fértil que precede a toda nueva creación. Reflexiona, compañero de viaje, ¿dónde reposa tu verdadero ancla en este río de continua transformación? Comparte esta visión con quienes anhelan desatar los nudos de la ilusión y unirse, para que nuestra llama siga iluminando sus caminos. Y para profundizar tu comprensión de los velos de la existencia, no te pierdas nuestro próximo encuentro.